Y si te dijera que en este momento, mientras tú sigues pagando renta mes con mes, hay lugares en México donde los precios de las casas están cayendo de verdad, no en teoría, no en proyecciones de analistas, sino cayendo con datos, con porcentajes, con inmobiliarias cerrando y propietarios desesperados bajando precios porque nadie les compra? Sí, ya sé. Suena a esos videos del mercado inmobiliario se va a colapsar que llevan 10 años diciéndolo y nunca pasa nada. O a esos anuncios de Facebook donde te prometen casas de lujo a precio de remate y cuando llegas resulta que está en medio de un cerro sin luz ni agua. ¿Te están vendiendo humo, no? Pues no. Resulta que en México hay un fenómeno que los medios no están cubriendo como se debe, mientras Monterrey, Querétaro y Mérida siguen subiendo sus precios, hay otra docena de ciudades donde está pasando exactamente lo contrario. Pemex quebrando empresas, deportaciones vaciando colonias enteras en la frontera, industrias que se fueron y no volvieron. Todo eso se traduce en una sola cosa, casas que nadie quiere comprar y propietarios que ya bajaron el precio y siguen sin vender. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 12 lugares de México donde los precios de las casas se están desplomando ahorita mismo, en 2025 y 2026, con nombres, con cifras reales, y con la explicación completa de por qué están cayendo. Porque eso es lo que nadie te cuenta, el precio bajo siempre tiene una historia detrás, y esa historia es la que tú necesitas entender antes de meter un solo peso. Esto no es para especuladores ni para chavos que quieren hacer negocios rápidos. Esto es para jubilados, pensionados, trabajadores remotos, gente mayor de 50 que lleva años esperando su momento para comprar. Y ese momento, en estos 12 lugares, puede ser ahorita. Si llegas hasta el final, te voy a decir cuál de estas 12 ciudades tiene la mejor relación entre precio bajo y calidad de vida real. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. 1. Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen tiene unos 220,000 habitantes y está construida sobre una isla en la laguna de Términos, en el Golfo de México. Clima tropical, caluroso todo el año, con lluvias fuertes entre junio y octubre. Fue durante décadas la capital petrolera no oficial de México. Cuando Pemex tenía lana, Carmen tenía todo, casas caras, hoteles llenos, directivos de empresa rentando propiedades en dólares, restaurantes a reventar. Eso se acabó. Desde que Pemex entró en crisis de pagos y empezó a despedir proveedores por miles, Ciudad del Carmen se fue vaciando. Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entre finales de 2024 y mediados de 2025 la desocupación de viviendas y locales comerciales subió un 20%. Y los que sí quieren rentar, ya no pagan lo que antes. Una casa que se rentaba en 10,000 pesos hoy apenas alcanza los 7,000. Eso es una caída del 30%, documentada, verificable, con nombre y apellido. La oportunidad concreta es esta. Puedes rentar una casa de 2 recámaras en Carmen por entre 7,000 y 12,000 pesos al mes, dependiendo de la zona. Si buscas comprar, hay propiedades desde 1,600,000 pesos para vivienda de 2 recámaras y casas más grandes de 3 recámaras desde 2,400,000. Para lo que era Carmen hace 5 años, eso es casi regalado. También hay propiedades en remate por debajo de 500,000 pesos si tienes paciencia para buscar y estómago para el proceso legal. Servicios disponibles. Hospital General del IMSS, clínicas del sector salud, bancos principales, centros comerciales, mercado municipal, OXXO, farmacias, escuelas. Internet por fibra óptica disponible en zonas céntricas, Starlink en los extremos de la isla. Conectividad, está a 3 horas de Campeche capital y a 5 de Villahermosa. Hay aeropuerto local con vuelos a la CDMX. Las advertencias honestas, la economía local está en contracción real. No es una ciudad en pausa, es una ciudad que perdió su motor y todavía no encuentra el siguiente. El calor es intenso todo el año, la humedad es cabrona, y los huracanes son parte del calendario. Si dependes de trabajo local, las opciones son limitadas. Si eres pensionado con ingreso fijo o trabajador remoto, eso no te afecta. Pero si buscas plusvalía a corto plazo, esta no es tu ciudad. Los precios pueden seguir bajando antes de estabilizarse. 2. Tijuana, Baja California. Tijuana tiene casi 2 millones de habitantes, es la ciudad más poblada del norte de México y la frontera más transitada del mundo.
Clima mediterráneo, templado casi todo el año, con inviernos frescos y veranos calurosos pero sin el extremo del desierto. Durante el boom post-pandemia, Tijuana se llenó de trabajadores que cruzaban a San Diego a trabajar en dólares y regresaban a rentar en pesos. Los precios de renta se dispararon. Departamentos que costaban $500 llegaron a 800, 900, hasta más. Eso se está deshaciendo. La demanda de arrendamiento en Tijuana bajó un 25% desde abril de 2025, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Baja California. La razón, las deportaciones masivas y los cambios en movilidad laboral fronteriza sacaron a miles de trabajadores que rentaban en la ciudad. Al mismo tiempo, los desarrolladores entregaron demasiado inventario vertical de departamentos. El resultado es sobreoferta y propietarios bajando precios para no tener inmuebles vacíos. En el cuarto trimestre de 2025, las rentas en Tijuana cayeron entre 10 y 15% en zonas de mayor valor. Lo que costaba $800 hoy está en 500 y en zonas periféricas se encuentran opciones desde $400. La oportunidad, si buscas rentar, hay opciones desde $8,000 hasta $18,000 mensuales en colonias como Otay, Juárez y Buenavista. Si quieres comprar, el precio promedio por metro cuadrado cayó a $32,711 en febrero de 2026, con casas de 2 recámaras desde $2 millones en colonias accesibles y propiedades en zonas como La Cuestecita desde $850,000 de contado. Servicios disponibles, hospitales privados y del IMSS, centros comerciales, universidades, todo tipo de bancos y comercios. Internet de fibra óptica en toda la zona urbana. Conectividad. Aeropuerto internacional con vuelos directos a toda la República y a varias ciudades de Estados Unidos. Guadalajara a 2 horas de vuelo, CDMX a 3. Las advertencias son estas: Tijuana no es una ciudad para jubilados tranquilos. Es ruidosa, densa, con tráfico pesado y una vida nocturna que no para. Los índices de inseguridad siguen siendo elevados en ciertas colonias y antes de comprar o rentar necesitas conocer bien la zona específica. La dolarización del mercado también complica el acceso. Muchos propietarios prefieren fijar precios en dólares, lo que puede variar con el tipo de cambio. La ventana de precios bajos que existe ahorita mismo puede cerrarse si regresa la demanda transfronteriza. Y según la AMPI Tijuana, los precios de venta no van a bajar, son las rentas las que se están ajustando. 3. Ciudad de México, alcaldías periféricas. La CDMX tiene más de 9 millones de habitantes y un precio promedio de vivienda de $3,866,000 en 2025. Es la ciudad más cara del país por metro cuadrado. Pero eso es el promedio, y el promedio aplana todo. Porque mientras en Polanco el metro cuadrado cuesta $75,000, en Iztapalapa cuesta $18,793. Y en colonias específicas de esa alcaldía, como la zona urbana Ejidal Santa Marta Catitla Sur, puedes encontrar vivienda desde $467,000. En la ciudad más cara de México. El detalle interesante es este. En diciembre de 2025, la CDMX registró la caída mensual de precios más pronunciada del país, con un ajuste de menos 0.5% según el indicador Invaprevi de Banorte. El mercado premium está estancado, los compradores están negociando más y las alcaldías periféricas están acumulando inventario que no se vende al ritmo de antes. Eso crea oportunidades reales en Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Gustavo Amadero y Xochimilco. La oportunidad concreta. En Iztapalapa puedes comprar vivienda desde $8,600 por metro cuadrado. En Tláhuac el metro cuadrado promedia $18,743 con terrenos amplios y desarrollos nuevos. Para rentar, Milpa Alta tiene opciones desde $4,500 al mes, Tláhuac desde $5,300 e Iztapalapa con departamentos por debajo de $10,000 mensuales. Servicios disponibles: metro, cablebús, metrobús, hospitales del IMSS e ISSSTE, mercados, tianguis, todos los servicios básicos. Conectividad. Siendo la capital del país, todo está relativamente cerca aunque el tráfico lo complique. Internet de fibra óptica disponible en prácticamente toda la zona urbana. Las advertencias son estas: estas alcaldías tienen sus razones para ser baratas.
La inseguridad en ciertas colonias de Iztapalapa y Gustavo Amadero es real y hay que investigarla colonia por colonia, no a nivel general. Milpa Alta tiene transporte público limitado y si no manejas, la movilidad es complicada. Y el riesgo sísmico en alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco es alto, algo que poca gente revisa antes de comprar y que no debes ignorar. También el predial en la CDMX, aunque bajo para las alcaldías periféricas, viene acompañado de trámites que pueden ser lentos. 4. Durango. Durango tiene alrededor de 700.000 habitantes en su zona metropolitana y está ubicada en plena Sierra Madre Occidental, a 1.200 metros de altura. Clima templado con veranos calurosos e inviernos fríos, nada extremo para quien ya vivió en el norte del país. Es ciudad de arquitectura colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2010 por tener el mayor número de edificios históricos del norte de México. También fue la ciudad donde se filmaron decenas de westerns en los años 60 y 70. Todo eso suena bien. Entonces, ¿por qué está en esta lista? Porque Durango es uno de los estados con el precio de vivienda más bajo del país y lleva años sin corrección al alza significativa. Según la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio promedio de vivienda en Durango es de $1.065.000 pesos, el más bajo de todo México. No hay nearshoring. No hay inversión extranjera masiva. No hay boom turístico. El mercado creció un 6.6% en 2025, que suena bien hasta que lo comparas con el 11 o 12% de Quintana Roo o Baja California. Durango crece despacio porque la demanda crece despacio, y eso mantiene los precios donde nadie más los tiene. La oportunidad concreta, en Durango puedes comprar una casa de una recámara desde $900.000 pesos, de 2 recámaras desde $1.080.000, y de 3 recámaras desde $2.400.000 en las zonas más desarrolladas. El precio promedio por metro cuadrado está en $14.530 pesos, comparado con los $57.000 de la CDMX o los $78.000 de Monterrey. Para rentar, una casa económica de 2 recámaras sale desde $5.000 pesos al mes, según la AMPI local. Servicios disponibles: Hospital General, IMSS, ISSSTE, centros comerciales, universidades, bancos de todo tipo, mercados y tianguis. Internet de fibra óptica disponible en toda la zona urbana. Conectividad: aeropuerto con vuelos directos a la CDMX, Guadalajara y Monterrey. A Mazatlán son 3 horas por la autopista, que además es una de las carreteras más espectaculares del país. Las advertencias honestas: Durango tiene sus razones para estar barata. El empleo formal es limitado si no trabajas en gobierno o en las ramas industriales establecidas. La ciudad tiene un ritmo muy diferente a la CDMX o Monterrey, lo cual puede ser exactamente lo que buscas, o puede desesperarte si necesitas estímulo constante. Los inviernos son fríos de verdad, no el frío norteño disfrazado. Y aunque la ciudad es segura dentro del perímetro urbano, el estado de Durango tiene zonas de tránsito complicado que conviene conocer antes de aventurarse a la carretera libre. 5. Tlaxcala. Tlaxcala tiene unos 90.000 habitantes en su capital, aunque el estado completo suma cerca de 1.400.000. Es el estado más pequeño de México y también uno de los más ignorados del país. Está pegado a Puebla, a 2 horas de la CDMX, con carreteras decentes y clima templado todo el año. Y sin embargo, el mercado inmobiliario de Tlaxcala lleva años siendo uno de los más baratos del país sin que nadie lo voltee a ver. El precio promedio de vivienda en Tlaxcala es de $1.102.000 pesos según la SHF, el segundo más bajo del país después de Durango. Una casa de 2 recámaras promedió $1.065.000 pesos a finales de 2025. Una casa de 3 recámaras arranca desde $1.870.000. En renta, el promedio del estado es de $11.237 pesos mensuales para casa, pero en la capital y en ciudades como Apizaco o Huamantla se encuentran opciones desde $4.500 pesos al mes para vivienda sencilla. Eso es lo que pagas en la Roma Norte por un cuarto sin baño privado. Ahora viene la parte incómoda, porque Tlaxcala registró uno de los mayores aumentos porcentuales de precios en 2025, con un incremento del 11.3% según la SHF. ¿Eso la quita de la lista? No, porque partió de una base tan baja que incluso con ese incremento sigue siendo de las más baratas del país. Pero si te dice algo importante,
el mercado ya se movió y va a seguir moviéndose, lo que significa que el reloj está corriendo. Servicios disponibles: Hospital General del IMSS, clínicas del ISSSTE, mercado tradicional de los más grandes del centro del país, universidades, centros comerciales en la zona metropolitana Tlaxcala-Puebla, todos los bancos. Internet de fibra óptica en la capital y principales municipios. Conectividad: a Puebla son 30 minutos, a la CDMX 2 horas por autopista, a la IFA 1 hora y media. Las advertencias son estas: Tlaxcala como estado tiene fama complicada y hay partes de esa fama que son merecidas. La inseguridad en ciertos municipios del estado, particularmente en la zona oriente limítrofe con Puebla y Veracruz, es un tema real que hay que investigar a nivel municipal antes de decidir dónde exactamente instalarse. La ciudad capital en sí es tranquila y segura, pero el estado es heterogéneo. También hay que considerar que la vida cultural y de entretenimiento es limitada. Si buscas museos, teatros, vida nocturna o diversidad de restaurantes, la ciudad de Tlaxcala no te va a satisfacer. Y aunque la cercanía con Puebla y la CDMX resuelve muchas cosas, depender del coche para todo es una realidad cotidiana acá. 6. Matamoros, Tamaulipas. Matamoros tiene unos 490,000 habitantes y está en la frontera con Brownsville, Texas. Ciudad industrial con maquiladoras, zona franca y conexión directa con Estados Unidos por varios puentes internacionales. A diferencia de Reynosa, que creció con el Nearzorín y subió sus precios un 10% en 2025, Matamoros se quedó atrás. La razón es compleja pero real: la inseguridad de los últimos años espantó inversión y deprimió el mercado inmobiliario de manera sostenida. El resultado hoy es una ciudad con servicios de frontera, con conexión a Estados Unidos, con maquiladoras activas y con un inventario de remates bancarios que no para de crecer. Aquí está el fenómeno específico que hace interesante a Matamoros en este momento: los portales inmobiliarios reportan más de 270 propiedades en remate bancario disponibles solo en la ciudad, con descuentos que van del 30 al 60% y en algunos casos hasta el 70% del valor comercial. Son casas de 2 y 3 recámaras en colonias como Satélite, Valle Alto, Quinta Real y Las Arboledas, con buena ubicación, servicios completos y precios que en algunos casos no llegan al $1,000,000 de contado. Tamaulipas como estado tiene un precio promedio de vivienda de $1,068,000, el segundo más bajo del país, y el 50% de las operaciones en Matamoros se realizan por debajo de $737,000. Servicios disponibles: Hospital General, IMSS, ISSSTE, Walmart, Asmart, Soriana, todos los bancos principales, escuelas privadas y públicas, universidades, centros comerciales como Plaza Patio. Internet de fibra óptica disponible en toda la zona urbana. Conectividad: frontera directa con Estados Unidos, aeropuerto regional, y a Monterrey son 3 horas por autopista. Las advertencias son estas y este es el punto más importante de esta ciudad. Matamoros tuvo años muy difíciles de inseguridad y aunque la situación ha mejorado en algunas zonas, el estigma persiste y no es completamente injustificado. Antes de comprar aquí necesitas investigar colonia por colonia, no ciudad en general. Los remates bancarios, aunque atractivos en precio, tienen un proceso legal específico que requiere pago de contado, tiempos de espera de 8 a 12 meses para recibir la propiedad, y no puedes visitar el interior antes de comprar. No es un trámite para quien no conoce el proceso. Y el clima es extremoso: veranos con 40 grados reales, inviernos con heladas que llegan cada año. ¿Tú vivirías en una ciudad fronteriza con estos sacrificios a cambio de un precio tan bajo? Déjame tu respuesta en los comentarios. 7. Coatzacoalcos, Veracruz. Coatzacoalcos tiene unos 350,000 habitantes y está ubicada en el sur de Veracruz, a orillas del Golfo de México, justo donde el río Coatzacoalcos desemboca al mar. Clima tropical húmedo, caluroso todo el año, con lluvias intensas de junio a octubre. Fue durante décadas una de las ciudades industriales más importantes del sureste mexicano, con la refinería de Minatitlán a un costado, los complejos petroquímicos de Cangrejera, Morelos y Pajaritos, y una población flotante de ingenieros, técnicos y trabajadores de Pemex que la mantenía activa. Todo eso fue desmoronándose conforme Pemex se fue desmoronando. El resultado hoy es un mercado inmobiliario con sobreoferta evidente.
El precio promedio de una casa de 2 recámaras en Coatzacoalcos ronda 1.256.000 pesos y de 3 recámaras 2.280.000. Pero lo más interesante está en los remates bancarios y propiedades de recuperación que inundan los portales inmobiliarios. Casas en colonias como Petrolera, María de la Piedad y Emiliano Zapata con valores comerciales de 2 a 3 millones de pesos ofertadas entre 800.000 y 1.600.000, con descuentos del 40 al 60%. En zonas más alejadas como Gavilán de Allende y López Mateos hay propiedades desde 77.000 pesos para terreno con construcción básica. Para rentar, una casa de 2 recámaras en colonias accesibles sale desde 5.500 pesos al mes. Servicios disponibles. Hospital General del IMSS, Clínica del ISSSTE, hospitales privados, centros comerciales como Plaza Forum y Plaza Acaya, universidades incluyendo la Veracruzana, todos los bancos, mercados municipales, OXXO, farmacias. Internet de fibra óptica disponible en zonas céntricas y residenciales. Conectividad, aeropuerto con vuelos a la CDMX. A Villahermosa son 2 horas, a Veracruz 4 horas por autopista. Las advertencias son estas. Coatzacoalcos no es una ciudad agradable para quien viene de clima templado. El calor y la humedad son constantes y pesados, y la temporada de lluvias puede interrumpir la vida cotidiana. La ciudad tiene problemas de imagen por inseguridad en ciertas colonias periféricas y en rutas de acceso nocturno, así que la investigación de la colonia específica es obligatoria antes de comprometer un peso. Y la realidad económica local sigue siendo difícil. Si necesitas trabajo local, las opciones se han reducido significativamente. Si traes ingreso de fuera, la ecuación cambia completamente. 8. Guaymas/Diagonal Empalme, Sonora. Guaymas tiene unos 160.000 habitantes y está ubicada en la costa del Mar de Cortés, en el norte de Sonora, a 130 kilómetros de Hermosillo. Ciudad portuaria con actividad pesquera, maquiladora y turística. A unos kilómetros está San Carlos, que es el destino turístico costero más bonito de Sonora y uno de los más cotizados del noroeste. El problema es que Guaymas ciudad, no San Carlos, lleva años sin el dinamismo que sí tiene Hermosillo. El Neazorín que transformó la capital sonorense no llegó aquí con la misma fuerza. El mercado de maquiladoras se estancó. Y eso dejó un inventario de vivienda local que no sube al ritmo del resto del estado. La oportunidad está precisamente en esa brecha. Mientras en Hermosillo los precios se dispararon con la inversión industrial, en Guaymas y su municipio vecino Empalme puedes encontrar casas en remate bancario desde 256.000 pesos en Empalme y desde 350.000 en colonias de Guaymas. No son casas de lujo, pero son viviendas habitables, con servicios, en ciudad con hospital, bancos y comercios. Para quien quiere estar cerca del mar sin pagar los precios de San Carlos, que fácilmente arrancan desde 4 millones de pesos, Guaymas ofrece una alternativa real. En colonias como Lomas de Cortés y Costa Azul hay casas de 3 recámaras desde 1.500.000 hasta 2.500.000, muy por debajo de lo que pagas en Hermosillo por lo mismo. Servicios disponibles. Hospital General del IMSS, clínicas privadas, banco, Walmart, cadenas de supermercados, escuelas. Internet de fibra óptica en zonas céntricas, Starlink en las colonias más alejadas. Conectividad, a Hermosillo son 130 kilómetros por la carretera federal, bien mantenida. Aeropuerto en Guaymas con vuelos a la CDMX y Hermosillo. A San Carlos son 20 minutos. Las advertencias son estas, el calor en Guaymas es de los que no perdonan. De mayo a septiembre los termómetros superan los 40 grados con regularidad y la humedad de la costa lo hace más pesado. Si no viviste en ciudad costera del noroeste, no sabes lo que eso implica para el gasto en electricidad por el aire acondicionado. La ciudad tiene zonas con problemas de servicios municipales y el ritmo de vida es lento incluso para estándares de provincia. Y aunque hay oportunidades en precio, la plusvalía futura depende de que llegue más inversión industrial a la zona, lo cual hoy no está garantizado. 9. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez tiene unos 600.000 habitantes y es la capital del estado más pobre de México. Está ubicada en el centro de Chiapas, en un valle rodeado de montañas, a 500 metros de altura. El clima es templado casi todo el año, con temperaturas agradables de 20 a 28 grados en promedio, sin los extremos del norte ni la humedad del Golfo.
Y tiene algo que pocas capitales del sur del país pueden decir, es considerada una de las ciudades más seguras de México a nivel municipal, con indicadores de violencia bajos comparados con el resto del país. Entonces, ¿por qué está en esta lista? Porque Chiapas es el estado con menor PIB per cápita del país, lo que deprime los precios de manera estructural. Puedes encontrar casas nuevas de 3 recámaras en fraccionamientos privados con vigilancia 24 horas desde 2.450.000 pesos, casas de 2 recámaras desde 1.380.000, y en remates bancarios hay opciones desde 400.000 pesos en colonias como El Vergel y Jardines del Pedregal. Para rentar, hay casas desde 5.000 pesos al mes en colonias como Mactumaxá y Plan de Ayala. Eso es menos de lo que pagas de renta en Iztapalapa. Servicios disponibles: Hospital General del IMSS, ISSSTE, hospitales privados, centros comerciales Plaza Ámbar y Galerías Chiapas, universidades, todos los bancos. Internet de fibra óptica disponible en toda la zona urbana. Conectividad: Aeropuerto Internacional con vuelos directos a la CDMX, Cancún y Guadalajara. A San Cristóbal de las Casas son 90 minutos. Las advertencias son estas. Tuxtla es la capital de un estado con conflictos sociales y políticos complejos. No en la ciudad misma, pero sí en el estado, bloqueos de carretera, conflictos agrarios en la zona norte y los altos de Chiapas, y una dinámica política que puede afectar la vida cotidiana de maneras no siempre visibles desde fuera. Si la carretera a San Cristóbal o a Palenque se bloquea, te quedas encerrado aunque vivas en la capital. También hay que considerar el aislamiento relativo. Tuxtla está lejos de todo. A la CDMX son 14 horas por tierra o 1 hora 45 minutos de vuelo, pero los vuelos pueden encarecerse en temporadas de alta demanda. Y aunque la ciudad es segura, la percepción exterior sobre Chiapas puede complicar cosas prácticas como el acceso a crédito hipotecario bancario. Datos verificados. Noto un dato importante sobre Salamanca: sus precios de venta subieron 14% y las rentas 47% en 2025 por el boom automotriz e industrial. Eso cambia el enfoque. Salamanca no es ciudad donde los precios caen, sino donde hay remates bancarios históricos, pero el mercado en general sube. Ajustaré el ángulo narrativo para ser honesto con eso. Redacto la parte 5 ahora. 10. Campeche, capital, Campeche. Campeche tiene unos 260.000 habitantes y es una de las ciudades más bonitas y menos conocidas de México. Está en la península de Yucatán, a orillas del Golfo de México, con clima cálido tropical y lluvias concentradas en verano. Tiene centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con calles coloniales de colores, murallas del siglo XVII y una tranquilidad que Mérida ya perdió hace rato. Hablando de Mérida, mientras que la capital yucateca se llenó de extranjeros, nómadas digitales e inversión especulativa que disparó sus precios a 2.319.000 pesos en promedio, Campeche se quedó tranquila, ignorada y barata. El precio promedio de casas en venta en Campeche ciudad fue de 1.570.000 pesos el último mes registrado en portales inmobiliarios, con casas de 2 recámaras promediando 2.600.000 en los listados formales, pero con propiedades de recuperación bancaria y remates disponibles desde 312.000 pesos en colonias accesibles. En el centro histórico hay casas coloniales que necesitan restauración pero con uso de suelo mixto desde precios que en otro contexto serían impensables. Para rentar, el precio promedio de casas en Campeche ronda los 17.200 pesos mensuales, con opciones desde 7.800 pesos para una recámara en colonias periféricas. Servicios disponibles: Hospital General del IMSS, ISSSTE, hospitales privados, Galerías Campeche, todos los bancos, Mercado Pedro Sainz de Baranda, de los más grandes del sureste, aeropuerto con vuelos a la CDMX y Mérida. Internet de fibra óptica disponible en toda la zona urbana. Conectividad. A Mérida son 2 horas por autopista y a Ciudad del Carmen otras 2 horas. A Villahermosa son 3 horas y media. Las advertencias son estas: Campeche es la ciudad más tranquila de esta lista, y eso tiene 2 caras. Por un lado, es segura, limpia, con gente amable y una calidad de vida muy alta para su precio. Por el otro, es una ciudad pequeña con vida social limitada y dependencia total del automóvil. El calor y la humedad son constantes de mayo a octubre.
El mercado inmobiliario formal lleva años sin el tipo de movimiento que ves en Mérida o Cancún, lo que explica los precios bajos, pero también significa que la plusvalía no está garantizada a corto plazo. Si buscas retiro tranquilo en ciudad colonial bonita y segura, Campeche puede ser la mejor opción de esta lista completa. 11. Salamanca, Guanajuato. Salamanca tiene unos 280,000 habitantes y está ubicada en el Bajío de Guanajuato, a media hora de Irapuato y a una hora de León. Ciudad industrial con la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Pemex, que fue durante décadas el corazón económico de la región. Tiene también planta de GM, parque industrial y una economía que suena más diversificada que la de otras ciudades petroleras de esta lista. El problema es que la refinería lleva años operando por debajo de su capacidad y Pemex arrastra deudas con proveedores locales que han golpeado a parte del tejido empresarial de la ciudad. Aquí la historia es diferente a Ciudad del Carmen o Poza Rica. Salamanca no está en colapso. Al contrario, su mercado inmobiliario subió 14% en ventas en 2025 y las rentas aumentaron 47% según datos de Inmuebles 24. Lo que la pone en esta lista es el inventario acumulado de remates bancarios de la era del declive petrolero. Propiedades en colonias como Fraccionamiento Arboledas, Ciudad Bajío y colonias cercanas a Pemex con valores comerciales de 2 millones que se ofrecen desde 1.120.000. Si estás dispuesto a navegar el proceso de recuperación bancaria, Salamanca tiene oportunidades reales en precios sin la penalización de economía colapsada que tienen otras ciudades de esta lista. Para rentar, hay casas de 3 recámaras en privada desde 7,000 pesos al mes en colonias estándar, y fraccionamientos de CFE con casas amplias con jardín y estacionamiento para múltiples autos que el mercado local no está absorbiendo al ritmo que debería. Los precios de renta, aunque subieron 47%, siguen siendo bajos en términos absolutos comparados con Querétaro o Celaya. Servicios disponibles. Hospital General del IMSS, ISSSTE, hospitales privados, todas las cadenas de supermercados, bancos, universidades tecnológicas. Internet de fibra óptica en toda la zona urbana. Conectividad, a Irapuato 30 minutos, a Celaya 45 minutos, a León 1 hora, a Querétaro 1 hora y media. Aeropuerto del Bajío en León. Las advertencias son estas: Salamanca tiene un problema que ninguna otra ciudad de esta lista tiene de manera tan evidente y que hay que decirlo directamente. El aire en Salamanca es malo. La refinería emite contaminantes y hay estudios documentados sobre la calidad del aire en la ciudad que la ubican como una de las más contaminadas de Guanajuato. Eso no es rumor, es dato verificable del gobierno estatal. Si tienes problemas respiratorios, asma o hipertensión, investiga esto con lupa antes de moverte. El mercado está subiendo, los remates son reales, pero vivir al lado de una refinería en declive tiene un costo que no aparece en el precio de la casa. 12. Poza Rica, Veracruz. Y llegamos al caso más extremo de esta lista. Poza Rica tiene unos 200,000 habitantes y está en el norte de Veracruz, rodeada de selva, cerca de la Sierra Totonaca y a unos kilómetros del Totonacapan, la región de los voladores de Papantla. Fue la ciudad petrolera más importante del Golfo Norte durante décadas. En los años 40 y 50 era una de las ciudades con mejor nivel de vida de México, con barrios enteros construidos por Pemex para sus trabajadores, con club de golf, cine, estadio. Todo eso se fue yendo conforme el petróleo se fue agotando y conforme Pemex se fue cayendo a pedazos. Hoy Poza Rica es el caso más claro de ciudad petrolera en contracción prolongada. El mercado inmobiliario refleja eso sin maquillaje. El precio promedio de venta de casas es de 1.859.000 pesos según Vivanuncios, que parece razonable hasta que ves los remates bancarios disponibles con descuentos del 30 al 40% sobre ese valor. Hay casas de 3 recámaras en colonias como Tepeyac desde 1.650.000 en venta directa. En remates, propiedades de 4 recámaras en zonas residenciales desde precios muy por debajo de su valor comercial. Para rentar, hay casas de 3 recámaras cerca del IMSS y de las oficinas de Pemex Norte desde precios que no se justificarían en ninguna otra ciudad de tamaño similar. Servicios disponibles. Hospital Regional del IMSS de los más grandes del norte veracruzano, hospitales privados, ISSSTE, centros comerciales con Walmart, Sam's y Home Depot, universidades, todos los bancos. Internet de fibra óptica disponible en zonas céntricas.
Conectividad, a Tuxpan 45 minutos, a Jalapa 3 horas, a la CDMX 4 horas por autopista. Aeropuerto local con vuelos a la CDMX. Las advertencias son estas: Poza Rica tuvo problemas serios de inseguridad en años recientes que mejoraron pero no desaparecieron. La economía local sigue dependiendo del petróleo, que sigue en declive. La ciudad tiene partes que muestran claramente el deterioro de décadas sin inversión, infraestructura vieja, comercios cerrados, calles que no se han rehabilitado. El clima es húmedo y cálido, con lluvias intensas en verano. Y algo que no dicen los portales inmobiliarios. Vivir en Poza Rica implica integrarse a una ciudad con una identidad cultural propia muy fuerte, pero también con cicatrices profundas del abandono económico. No es un lugar para quien quiere comodidades modernas sin esfuerzo. Es un lugar para quien entiende que el precio bajo viene con historia, con gente trabajadora, y con una ciudad que todavía no sabe si va a levantarse o seguir cayendo. Ya te mostré las 12 ciudades. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen lugares en México donde el mercado se está moviendo a la baja, donde hay remates, sobreoferta, propietarios desesperados y ventanas de oportunidad reales. Pero antes de que cierres este video, saques tu cartera y te vayas a comprar lo primero que encuentres en cualquiera de estos lugares, necesitas escuchar lo que viene ahora. Porque lo que viene ahora es lo que la mayoría de los videos no te cuenta. El precio bajo no es una invitación. Es una advertencia. Cuando una casa está barata en México, siempre hay una razón. Y esa razón puede ser manejable, como el clima extremo o el aislamiento geográfico, o puede ser grave, como inseguridad activa, suelo contaminado, litigios legales sin resolver, o una economía local tan contraída que en 5 años la propiedad vale menos de lo que pagaste. El trabajo que tienes que hacer antes de comprar no es ver el precio. Es entender la razón detrás del precio. Lo primero que necesitas verificar antes de meter un peso en cualquiera de estas ciudades es el estado legal de la propiedad. En México, especialmente en ciudades con mercados deprimidos y alta rotación de remates bancarios, es muy común encontrar propiedades con adeudos de predial de 5, 10, 15 años sin pagar. Propiedades con litigios sucesorios donde 4 hermanos tienen derecho sobre la misma casa y 2 de ellos ni saben que la están vendiendo. Propiedades con inscripción en el registro público que no refleja al dueño actual porque el traspaso nunca se escrituró correctamente. Necesitas notario, necesitas verificar el folio real en el registro público de la propiedad, necesitas revisar las boletas de predial y agua de los últimos 5 años como mínimo. Si alguien te quiere vender una casa sin dejarte hacer esas verificaciones, es una señal de alarma que no debes ignorar. Lo segundo que tienes que entender sobre los remates bancarios es que no son lo que parecen en los anuncios. Sí, los descuentos del 40 o 60% sobre valor comercial son reales en muchos casos. Pero hay condiciones que los anuncios mencionan en letra chica o no mencionan del todo. Primero, solo se paga de contado, sin crédito de ningún tipo, lo que significa que necesitas el dinero disponible en efectivo o transferencia. Segundo, en la mayoría de los casos no puedes visitar el interior del inmueble antes de comprarlo. Te lo venden por fuera y con fotos que a veces tienen años. Tercero, el tiempo de entrega puede ser de 8 a 18 meses desde que pagas hasta que recibes las llaves, porque el proceso judicial de desalojo y cesión de derechos lleva su tiempo. Y cuarto, hay empresas intermediarias en este negocio que cobran honorarios por el proceso, lo que eleva el costo real por encima del precio anunciado. Nada de esto hace que los remates sean malos negocios, pero sí significa que necesitas saber exactamente en qué te estás metiendo antes de dar el primer pago. Lo tercero es el asunto de los servicios médicos, y esto es especialmente importante para la audiencia de este canal, que son personas mayores de 50, jubilados y pensionados. La mayoría de las ciudades de esta lista tienen IMSS o ISSSTE. Pero hay una diferencia enorme entre tener clínica del IMSS con médico general y tener hospital de tercer nivel con especialistas. Si tienes una condición crónica que requiere cardiología, oncología, neurología, reumatología o cualquier especialidad que no sea medicina general, tienes que investigar concretamente qué especialistas hay disponibles en la ciudad que te interesa y con qué tiempos de espera. Porque en algunos de estos lugares, la respuesta puede ser que el especialista más cercano está a 2 o 3 horas de camino. Eso puede ser perfectamente manejable si tus consultas son trimestrales.
puede ser insostenible si son semanales. Lo cuarto que necesitas entender es el factor clima y cuerpo. Leer que una ciudad tiene 40 grados en verano o que llueve 4 meses seguidos no te prepara para vivir ahí. El calor extremo tiene costos directos en tu recibo de la CFE, que en ciudades como Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen o Guaymas puede ser de 3,000 a 5,000 pesos mensuales solo de aire acondicionado en temporada alta. El frío del norte tiene costos en calefacción, en ropa, en salud si no estás acostumbrado. Y el aislamiento de lugares como Tuxtla o Poza Rica tiene un costo emocional que no aparece en ningún portal inmobiliario. El costo de estar lejos de tu red de apoyo, de tu familia, de los médicos que te conocen, de los hábitos y rutinas que construiste en décadas. No es menor. De hecho, para muchas personas es la razón principal por la que el experimento del cambio de ciudad dura 6 meses y termina en regreso. Lo quinto es algo que aplica específicamente a las ciudades con crisis económica activa, y son varias de esta lista: Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Poza Rica. Cuando la economía local se contrae, no solo bajan los precios de las casas. Bajan también la calidad de los servicios municipales, el mantenimiento de parques y calles, la variedad comercial, la oferta de restaurantes y entretenimiento. Una ciudad que perdió el 25% de su población activa en 5 años también perdió una buena parte de lo que la hacía funcionar como ciudad. Eso es parte del precio bajo que estás comprando. No es un defecto irreparable, pero es una realidad que tienes que aceptar. Y lo sexto, que es quizás lo más importante, renta antes de comprar. Ninguno de los lugares de esta lista lo merece como primera decisión de compra si no lo conoces. Vete a vivir 1 mes, 3 meses si puedes. Renta en la colonia donde quieres comprar. Conoce a los vecinos. Pregúntale a la gente que vive ahí, no a los que tratan de venderte algo. Habla con jubilados locales, con pensionados del IMSS que ya viven ahí, con los fonderos del mercado que llevan 30 años en el mismo puesto. Ellos te van a decir lo que ningún portal inmobiliario, ningún agente y ningún video de YouTube te puede decir: cómo se vive de verdad en ese lugar, cuáles son los problemas reales del día a día, y si vale la pena lo que estás considerando. La información de este video te abre la puerta. Lo que hay detrás de esa puerta solo lo puedes ver yendo. Entonces ahí lo tienes. 12 ciudades reales de México donde los precios de las casas se están moviendo a la baja ahora mismo, o donde llevan suficiente tiempo deprimidos como para representar una oportunidad genuina para quien sabe lo que está buscando. ¿Cuál es la mejor de las 12? Si me obligas a elegir una sola para alguien que quiere tranquilidad, servicios, precio bajo y no necesita vivir en ciudad grande, te digo que Campeche Capital es la que tiene la mejor relación entre precio, calidad de vida, seguridad y potencial de que no te arrepientas. Pero eso depende de ti, de tu salud, de tu familia, de lo que estás dispuesto a sacrificar y de lo que no. No te estoy diciendo que te mudes mañana. Te estoy diciendo que estas opciones existen, son reales, y están ahí esperando a quien las investigue en serio. Si este video te sirvió de algo, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de lugares que nadie te cuenta y verdades que nadie quiere decirte. Y déjame en los comentarios, de las 12 ciudades que vimos hoy, ¿a cuál entrarías y por qué? Me interesa leer lo que piensas. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la casa propia no es un privilegio de los que nacieron con dinero. Es una decisión que tú puedes tomar, si sabes dónde buscar.